Días, noches a la hora que estén viendo esta grabación. Em, este es la grabación del escenario 6, unidad 4, con respecto a la producción y los costos a corto plazo y a largo plazo. Pero quisiera primero hacer unos anuncios parroquiales y además explicarles un poquito la entrega de esta semana. Lo primero es comentarles que ya en la plataforma están todas las calificaciones de las dos entregas que han hecho. Y también pues la entrega de esta semana. Y lo segundo es recomendarles que por favor no adjunten todo el trabajo en esta última entrega, digamos todo el trabajo de todo el curso. Solamente tienen que adjuntar la entrega 3 de la semana 7, la entrega 2 y la entrega 1 ya pasaron, ya se calificaron, ya se hizo retroalimentación, entonces no es necesario que la entreguen junto a esta entrega. Am, y ya está, ya está, ya está. Listo. Eh, Justo para recordarles varias cosas. Bueno, entonces la entrega de esta semana tiene dos puntos. La primera es con respecto a la productividad y el equilibrio del productor cuando maximiza su utilidad, sus beneficios o más bien cuando minimiza sus costos. Y la segunda es con respecto a los costos en corto plazo. Pero para ello, entonces lo que vamos a hacer es hacer un recorderis de varias cosas. Lo primero es recordarles que para hallar el equilibrio de el productor, para hallar el equilibrio del productor, entonces tenemos, perdón, borro esto, tenemos dos cosas, dos ecuaciones que hay que cumplir. La primera es que el precio de el insumo, del insumo capital, digamos, o de eh, el insumo trabajo, ¿cierto? El insumo trabajo por el trabajo más el precio del capital por el capital es igual a la deuda total o la inversión. Y el segundo es que la utilidad marginal del capital, Dios mío, es que se me descuadra esto. La productividad marginal del capital, mira, se está bajando. Jesucristo, un momento, porque se está modificando esto y háganme un segundito. Ya sé qué fue lo que pasó. Ah, que la, perdón, que la productividad marginal del capital, marginal del trabajo, sobre el precio del trabajo, por la productividad, igual a la productividad marginal del capital sobre el precio del capital. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones del equilibrio. Estamos hablando del productor, ¿listo? Del equilibrio del productor, que es este primer punto, ¿listo? Y también dijimos que para hallar, digamos, esa productividad, lo que teníamos que hacer, o la marginalidad, esa productividad marginal, era derivar. Entonces, justo para recordarles esto, muchas personas me escribieron como diciéndome esto, pero, pero bueno, también pueden encontrar mucha información. Hay unas reglas simples de derivadas. Entonces, lo primero es entender que cuando hablamos de derivada, cuando hablamos de una función, pues entonces uno puede tener una función con una constante. Y si yo decido derivar esta función con respecto a x, pues no hay ninguna eh, x en esta función, solamente hay una constante, entonces esta derivada me da 0.
que esto es decir, f de x igual a 0. Si yo tengo, por ejemplo, una función que es x a la n, y yo derivo esa función con respecto a x, entonces lo que tengo es que bajo esta n a multiplicar la x y luego le resto un 1. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros teníamos, eso fue lo que hicimos un poco. Teníamos un ejercicio en donde teníamos, déjenme yo lo busco, teníamos la función de producción, nuestra función de producción era KL al cuadrado, entonces yo verifico si ese también sí. KL al cuadrado, entonces si yo digo que esta función, la derivada de esta función con respecto a K, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo es que automáticamente esto se me vuelve una constante, entonces es como decir que es esto por esto, se me vuelve una constante, entonces se vuelve de esta forma. O bueno, más bien de esta forma. Entonces, yo tengo que la constante no la derivo, ¿cierto? Pues porque está multiplicando a una variable. La variable en sí tiene un 1 acá, entonces yo bajo ese 1, lo multiplico por 1 y a eso le resto un 1. ¿Listo? Y por reglas de los exponentes, cuando hay una función que es, digamos, mm, a la 0, esto es igual a 1, que es lo mismo que decir que k menos 1, 1 menos 1 es igual a k a la 0, que es igual a 1. Entonces, la derivada de esa función con respecto a k era L al cuadrado, ¿cierto? Y si yo lo derivo con respecto a L, entonces lo que pasa es lo siguiente. La k se vuelve una constante, entonces ya tenemos la k bajo el 2 de la L, ¿cierto? Por L, todo esto es por 2 menos 1. Entonces la derivada de la función con respecto a eso es 2KL, ¿sí? 2 menos 1 da 1 y esto entonces es como si esto tuviera un 1. Eso fue lo que nosotros hicimos la clase pasada para ese ejercicio. Yo lo estoy trayendo a colación porque em, pues así es que tienen que también resolver em, el primer ejercicio. El primer ejercicio les da una función de producción de este estilo, entonces a esa tendrán que derivarla, ¿de acuerdo? Y además también quiero, además de las derivadas, recuerden que estas son como las reglas más esenciales de las derivadas. Si yo borro todo esto, que era lo que habíamos visto la clase pasada, también tenemos unas reglas chiquitas de los exponenciales. Entonces, en los exponenciales, para poder despejar. Entonces, en los exponenciales, si uno tiene 1 a la n, eso es igual a 1, porque 1 elevado a la 2, a la 3, a la 4 da igual a 1. Pero si yo tengo a elevado a la 1, pues es igual a ese número, ¿cierto? 3 elevado a la 1, pues da 3. Ahora, si yo tengo un número elevado a la 0, ya lo dije, eso es igual a 1. ¿Listo? Si yo tengo un número elevado a la n, por ejemplo, y otro número, y el mismo número elevado a la m, entonces eso no es otra cosa que decir que a n más m, solo si están multiplicando. Pero si, por ejemplo, tengo a la n eh, mm, a la m, entonces eso es igual a decir a la n menos m. ¿Por qué? Porque cuando se están multiplicando se suman, cuando se están dividiendo se restan.
Miren que tienen la misma base. Es como si dijera 3 a la 2 dividido 3 a la 5. Entonces es 2 menos 5. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a la n elevado a la m, eso es igual a decir que es a la n por m. ¿Listo? Y si, por ejemplo, yo tengo a la a y b elevado a la n, eso es igual a decir que es a la n y b a la n. Se puede distribuir. ¿Listo? Em, Creo que con eso es suficiente. La vez pasada que hicimos, echamos mano de esto. Teníamos una base y simplemente lo que hicimos fue, no sé, teníamos 4 elevado a la 3, una cosa así, pero eran variables, 4 elevado a la 2, entonces eso es igual a decir que es 4, 3 menos 2. ¿Listo? Esas son como las reglas básicas para desarrollar ese primer punto. Ese primer punto tienen que derivar la función de producción y a partir de eso utilizar la equimarginalidad, que es esta, y luego esta función. Acuérdense que la clase pasada yo les había explicado cómo. Y con eso encontrar el K de equilibrio y el L de equilibrio. Ahora bien, el ejercicio nos dice, mire, la deuda total o la inversión total la tienen que sacar cada grupo con la suma de las edades de los integrantes más 20. Y aquí pongo un ejemplo. Este ejemplo tiene como el más un 10. Solamente es un ejemplo. Para su ejercicio, entonces si ustedes tienen una persona que tiene 25, otra persona que tiene 25, otra persona que tiene 30, la cuarta persona tiene 30 y no hay quinta persona, entonces esto nos da 110, ¿cierto? Más 20, entonces eso nos da 130. Entonces esa es la deuda total que van a tener que reemplazar en, ¿se acuerdan? En la de por L, los precios de K por K igual a 130. Ese grupo tendrá como inversión total 130. ¿Por qué hago esto? Porque todos los grupos van a tener un resultado diferente dependiendo de las edades que tengan. ¿Listo? Y la comprobación es que ustedes me tienen que poner la edad al lado. Es muy raro que les vaya a dar igual. Igual yo puedo confirmar sus años de nacimiento, entonces es justo para que sea una referencia. ¿Listo? Si tienen alguna duda, recuerden que tenemos encuentro sincrónico el viernes, tenemos encuentro sincrónico por chat el lunes de 11 a 12 y por Meets de 6 a 7 el lunes y el martes también tenemos encuentro sincrónico. Ahora bien, ya para el segundo punto, pues ya podemos comenzar con la unidad, la unidad 4, el escenario 7. Entonces, para este ejercicio, lo que nosotros tenemos es que vamos a hablar de los costos, de la clasificación de los costos de producción. Y para ello es importante distinguir la concepción de los costos de producción desde un enfoque totalmente de contabilidad y de los costos de producción desde el enfoque de la economía. Porque para la contabilidad los costos se identifican como gastos, mientras que para la economía la economía se interesa en estudiar los costos de producción y además para poder identificar cuál es el mejor uso de los recursos utilizados en esa producción. Entonces, los costos desde el punto de vista económico es todos los valores alternativos a las que la sociedad debe renunciar, ¿cierto? Con el fin de producir bienes o servicios determinados, más o menos hablando de costos en general y el costo de costo de oportunidad. Entonces, hay costos de producción que pueden ser sociales, costos internos, sociales, que son iguales a los costos internos más los costos externos. Pueden ser privados o individuales y esos privados e individuales están
clasificados en implícitos, en explícitos y de corto plazo y largo plazo. Veamos cada uno de ellos. Entonces, los costos sociales, que les hablaba que eran los costos internos y los costos externos, y además los privados. Entonces, lo que tenemos es que los costos económicos incluyen los costos privados y los costos internos, y como costos externos o sociales. Entonces, cuando hablamos de costos privados o internos, estamos hablando de los sacrificios que asume un individuo para obtener algún bien o un servicio. Entonces, son los costos o sacrificios que asumen los individuos que están directamente involucrados en la producción o en el consumo de un artículo. Los costos externos, entonces, son todos los sacrificios que asumen los individuos que no están involucrados en la producción, en el consumo de un artículo. Y los costos sociales, que es la suma de esos dos, es la suma del costo interno más el costo externo, y está altamente relacionada con las externalidades, que son los efectos positivos o negativos que tiene, que le trae a la sociedad el consumir un bien o producir un bien o un servicio determinado. Entonces, cuando hablamos de costos externos o internos, estamos hablando costos privados o externos, y en realidad en los costos sociales estamos hablando de externalidades positivas o negativas. Y cuando hablamos de externalidades, es el costo que tiene que asumir la sociedad por producir o por consumir un bien o un servicio. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé, un costo negativo de la explotación de petróleo es la contaminación de las fuentes hídricas o la contaminación ambiental. Ese es un costo de una externalidad negativa, es un costo externo que se asume en un costo social que asumen las personas por producir ese bien que es el petróleo. Pero si, por ejemplo, se vacuna una persona contra, eh, no sé, la viruela, ese es un costo social positivo porque impide que las otras personas se contagien y que se mueran y, en fin, que se vuelva una pandemia. Entonces, cuando hablamos de costos sociales, estamos hablando de costos externos o internos, pero además estamos hablando también de todo eso que asume la sociedad por producir o por consumir un bien o un servicio, ya sea algo positivo o algo negativo. Cuando hablamos de los costos privados internos, que pueden ser explícitos o implícitos, los costos explícitos son los gastos reales que asuma el productor, son los explícitos, o el empresario para adquirir o alquilar insumos que requieren para su proceso productivo. Entonces, todos los costos a los que tiene que tiene que asumir el productor por ser parte del proceso productivo. Entonces, ¿cuáles son los costos? Digamos, los pagos de los salarios, las adquisiciones de materias primas, los pagos de administración, los pagos de servicios públicos, el alquiler de la maquinaria, el equipo, la planta física. ¿Listo? Y los costos implícitos se refieren al valor de los insumos que son propiedad del empresario. Por ejemplo, hay costos que asume el empresario que tiene que comprar, pero hay otros que ya son de él y que igual siguen siendo costos asociados a la producción. Entonces, hay empresarios que tienen su propio capital, por ejemplo, sus propios recursos o su propio, o su propio eh, um, planta física o sus propias maquinarias, entonces ya no tiene que pagar esas maquinarias, y esos son los costos implícitos. Están implícitos en la producción, pero pues no se están asumiendo como tal porque pues ya están pagos. ¿Listo? Em, Cuando hablamos de costos de producción a corto plazo, entonces estamos hablando ya adentrándonos a cómo también identificamos ese segundo punto de nuestra entrega, y estamos hablando de todos los costos. Entonces, para comenzar, estamos hablando de los costos fijos totales, y los costos fijos totales son costos independientes de si hay un volumen de producción o no hay un volumen de producción. Entonces, en la cartilla ustedes van a encontrar que
a las constantes se les nombra por K. Esta K es diferente al capital, ¿listo? No se confundan. Cuando están refiriéndose a una constante K, están refiriéndose a, si por ejemplo yo dijera constante C, ¿listo? ¿Y por qué dicen constante? Precisamente por la definición de los costos fijos. Los costos fijos son todos aquellos costos que no están asociados a que se produzca o no se produzca bienes y servicios. Entonces se deben asumir aun si la producción está a cero a corto plazo. ¿Listo? Un ejemplo de costos fijos son los pagos de los arriendos, los pagos de la vigilancia, los pagos de administración. eh, Así se produzca o no se produzca, se tiene que pagar. ¿Listo? Luego tenemos que los costos fijos totales, entonces, tienen una ecuación y la ecuación entonces es la que ven acá, que los costos fijos totales son la sumatoria de todos los insumos fijos por el precio de esos insumos fijos. ¿Listo? Y para estos costos, pues la forma gráfica es una línea recta horizontal, porque independiente de la producción, acuérdense, independiente de la cantidad, pues vamos a tener los mismos costos fijos. Si es 100, pues vamos a tener los mismos costos fijos. ¿Listo? Luego tenemos los costos variables. Y los costos variables están relacionados a los costos que varían de acuerdo al volumen de producción. Entonces, estos costos variables están asociados a los factores de producción que se varían si hay producción. ¿Listo? Entonces, ¿estos cuáles son? Por ejemplo, los salarios de los panaderos, los salarios de los panaderos. Si es una, como en el ejemplo de la cartilla, si es una industria de pan, pues los salarios de los panaderos, la compra de la harina, los huevos, la mantequilla, la levadura. Si es una zapatera, pues entonces todos los insumos de los zapatos, los cordones, la, el material sintético, cuero, las plantillas, todos esos son insumos variables que se tienen que comprar sí se hace producción. ¿Listo? Y pues nuevamente, pues la función es el costo variable total, que es la sumatoria de los insumos variables por el precio de los insumos variables. ¿Listo? Hasta ahí creo que está respondiendo a un poco a lo que se pregunta también en la entrega. Ahora, tenemos otros costos unitarios de producción. Cuando hablamos de costos unitarios, estamos hablando de costos por unidad, es decir, costos medios, y hay varias clasificaciones. Entonces, lo primero es el costo fijo medio, el segundo es el costo variable medio, y el tercero es el costo total medio. Entonces, el costo fijo medio hace referencia a el costo fijo medio, hace referencia a, yo tengo un costo fijo total y ahora quiero a ese costo fijo total saber cuánto de ese costo fijo total se le implanta a un bien o un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de costos medios, estamos hablando de costos por unidad. ¿Listo? Cuando hablamos de costos por unidad, lo que hacemos es saber cuánto nos cuesta la producción de una unidad. ¿Listo? No de una unidad adicional porque no estamos hablando de marginalidad, estamos hablando de una unidad. Entonces, el costo fijo medio es el costo fijo medio, es el costo fijo total sobre la cantidad total de producción. Entonces, es exactamente esto. ¿Listo? Pero también se puede expresar como el costo fijo medio es esa constante, ese precio constante, ¿se acuerdan lo que les dije ahorita? Sobre las cantidades, pero también lo que podemos decir es que el costo fijo medio por las cantidades producidas me da el costo fijo total. ¿Listo? Luego tenemos los costos variables. Entonces, ahora lo que necesitamos saber es cuánto
lo primero que hicimos fue saber cuánto de esos costos fijos totales se le asigna a cada una de las unidades producidas. Quiere decir que si yo vendo chicles, esos chicles tienen impresos también los costos fijos medios porque tiene un costo fijo medio cada una de las unidades, porque lo que dice es cuánto cuesta en términos de costos fijos una unidad de producción. Eso es lo que nos dicen los costos fijos medios. Por otro lado, tenemos los costos variables medios, que lo que nos va a decir es cuánto cuesta esa unidad de producción con respecto que en costos variables. Entonces es exactamente lo mismo. Los costos variables medios son los costos variables totales sobre las cantidades producidas, que no es otra cosa que, acuérdense que los costos variables dependen de la producción, por eso aquí están poniendo la función de producción, y también pues que los costos variables medios por las cantidades me dan los costos variables totales. ¿Y qué me dice eso? Vean, cada unidad de producción tiene impreso también unos costos variables, ¿cierto? Por cada chicle me cuesta tanto producirlo en insumos variables. ¿Listo? Y tenemos los costos medios o los costos totales medios, que es el costo total, ¿cierto? A corto plazo sobre las cantidades producidas, ¿cierto? Pero también lo que podríamos decir es que el costo medio total es igual a el costo fijo total sobre la cantidad más el costo variable total sobre la cantidad, porque lo que decimos es que el costo total medio es la suma de los costos variables medios más los costos fijos medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el costo total medio? Nos dice cuánto cuesta la producción de una unidad. ¿Listo? ¿Cuánto nos cuesta la producción de una unidad? Pero también tenemos el costo marginal. Y entonces el costo marginal lo que nos dice es exactamente ya diferente. Ya no nos dice cuánto cuesta una unidad de producción, sino cuánto me cuesta producir una unidad adicional de producción. Y eso habla de cambios. Por eso siempre la marginalidad nos dice, claro, yo quiero hallar cuánto me cuesta producir una unidad adicional de un bien. Entonces lo que yo tengo que hacer es saber cuánto tengo en costo total, ¿cierto? La variación de los costos totales con respecto a la variación de las cantidades producidas. Y veamos un ejemplo. El ejemplo es exactamente el que tenemos en la cartilla del escenario, pero les voy a explicar paso por paso. ¿Listo? Entonces el ejemplo nos dice, a corto plazo vamos a suponer que hay un productor ganadero que cuenta con una finca de 4 hectáreas. De 2 hectáreas, perdón, la de 4 es la del ejercicio. De 2 hectáreas. Esas 2 hectáreas son hectáreas de tierra. Y lo que nos dice es que la producción aumenta a medida que se tiene una vaca lechera más. O se adicionan vacas, ¿cierto? Entonces, de tal forma que en este ejercicio el insumo variable son las vacas y el insumo fijo son las 2 hectáreas de tierra. ¿Listo? Y nos dice, el insumo variable, que son las vacas, nos cuesta 200 la unidad y el insumo fijo, que son las tierras, nos cuesta 600 la unidad. ¿Listo? Y nos dice, tenemos esta tabla, donde la tierra cuesta 600 y las vacas cuestan 200. Entonces, ya sabemos que el insumo fijo, el IF, son 2 hectáreas, ¿cierto? Y ya sabemos que el insumo variable, pues eso depende de cuánto queremos poner. Entonces, en el primer punto, pues tenemos 0 vacas, pero podemos ir añadiendo 1 vaca, 2 vacas, 3 vacas, 4 vacas. La producción total viene dada por la función de producción. Simplemente nos dice, con una vaca se producen 25 litros de leche, con 2 vacas se produce 55, con 2 vacas y 2 hectáreas, ¿no? Con 2 hectáreas y 3 vacas se producen 80 y así hasta terminar. Aquí nos damos cuenta que el punto de inflexión son 7
y 8 vacas. Miren que si tenemos 7 vacas, se producen 130 litros de leche con 2 hectáreas, pero si ya tenemos una octava vaca, pues ya no se va a aumentar la producción. Listo. Ahora, tenemos costo fijo y costo variable, y eso sí lo podemos hallar. Entonces, acuérdense que los costos fijos, ¿cierto? Totales, son la sumatoria del insumo fijo por los precios del insumo fijo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que los costos fijos totales, ¿cuál es el insumo fijo? 2 hectáreas. Miren, a lo largo de todo el ejercicio son 2 hectáreas. Por el precio del insumo fijo, pero el insumo fijo son las tierras, entonces eso es 600. Entonces eso me da 1200. Como es insumo fijo, a lo largo de la producción, todas los costos fijos van a ser iguales, 1200, porque no varía ni el número de hectáreas ni el costo de ese insumo fijo. Ahora, si yo hallo el costo variable total, sabemos que es el insumo variable por los precios del insumo variable. ¿Qué quiere decir esto? Que es costo variable total de este primer renglón, ¿cierto? Tengo 0 personas y me cuesta 0 vacas, perdón, y las vacas me cuestan 200, pues eso me da 0, ¿cierto? Bien. Si el costo variable total, entonces tengo una vaca y esa vaca me cuesta 200, entonces eso es 200, 200. La tercera variable, costo variable, tengo 2 vacas y las 2 vacas me cuestan, cada una me cuesta 200, entonces las 2 vacas me cuestan 400. Aquí están sus 400. Costo variable total para 3 vacas por 200, eso me da 600. Y aquí está. Ya en la última, pues es el costo variable de contratar 9 vacas por 200, que nos da 1800. Ese por el lado de los costos variables. Ahora, sabemos que los costos totales son los costos variables más los costos fijos. ¿Listo? Entonces, los costos totales del primero es 1200, que son los costos fijos, más 0, que son los costos variables, entonces da 1200. Chun. Los costos totales son 1200, que es el costo fijo, más costo variable. Ya tenemos un costo variable de 200. Entonces da 1400. Aquí lo tenemos. En la segunda vaca nos da como costo variable 400, entonces tenemos 1200 de los fijos más 400, me da 1600. Y es esto. En la novena vaca, ¿cierto? Entonces lo que tenemos en la novena vaca es que sigue siendo 1200 el costo fijo, más los costos variables que son 1800. Y eso nos da 3000. Aquí está. Ahora, hallemos el costo fijo medio. Acuérdense que el costo fijo medio es el costo fijo total sobre la cantidad de producción. Entonces, el costo fijo medio es el costo fijo total, que son 1200, sobre la cantidad de producción. La primera producción es 0, entonces me da indeterminado, perdón. Esto da indeterminado. Ahora, costo fijo medio son 1200 sobre la cantidad de producción, que son 25. Entonces, eso nos da 48,48. Para costos fijos medios, 1200. Para el nivel de producción, 55. Mis costos fijos medios me dan 21,8. ¿Listo? Si yo quiero mirar el costo fijo medio ya para la novena vaca, que es 1200, ¿cierto? Y la novena vaca produce 125 litros de leche, entonces eso nos da 9,6 en costos medios fijos o fijos medios. Ahora, si yo quiero sacar los costos medios variables, nuevamente los costos medios variables son los costos variables totales sobre las cantidades producidas. Y entonces los costos variables medios son los costos medios variables totales, que para la primera vaca son 200,
sobre los 25 litros que se producen y eso da 8. Para el segundo, entonces tengo que se produce 400, que cuesta 400 la segunda vaca, bueno, tener 2 vacas, y eso produce 55 litros de leche. Entonces eso me da 7,3. Si yo quiero mirar los costos variables de la novena vaca, entonces yo lo que digo es que el costo variable de la novena vaca son 1.800, divido los 125 litros de leche que se producen, y eso me da 14,4. ¿Listo? Y los costos medios totales, pues es la suma de los costos medios fijos y los costos medios variables. Entonces miren que 48 más 8 me da 56, 21,8 más 7,3 me da 29,1 y así para todos. Simplemente es la suma. ¿Listo? Ahora, lo único que nos faltaría hallar es el costo marginal. Y nosotros ya sabemos que el costo marginal es la variación de los costos totales sobre la variación de las cantidades. Entonces, el costo marginal para este punto es, el costo total es 1.400 menos 1.200 porque pasamos de 1.200 a 1.400 y eso lo que decimos es, la producción es 25 y antes era 0 y eso nos da 200 sobre 25 y eso nos da igual a 8. Si hacemos el siguiente punto, entonces el siguiente punto pasamos de tener una producción de 1.400 a tener una producción de 1.600 y de tener 25 litros de leche a 55 litros de leche. Eso nos da igual a 200 sobre 30 y eso nos da igual a 6,7. Y es este. ¿Listo? Y así para todos los otros costos marginales. Aquí tenemos infinito porque lo que tenemos es que pasamos de 100, de 2.800 a 2.600 y de producir 130 a producir 130. Esto nos da 200 dividido 0, es decir, nos da indeterminado o infinito. Esto más bien es indeterminado, pero bueno, lo pusieron ahí como infinito. Entonces, en términos de costos totales, nosotros tenemos diferentes etapas de producción. Ustedes van a ver en su cartilla que para que lo que funciona esto es para determinar hasta qué punto las empresas pueden producir. Casi siempre es donde los costos fijos medios se unen con los costos variables medios, pero eso depende de las etapas de la producción y en qué plazo esté produciendo la empresa. Y lo que nos permite es ver cuáles son los costos impresos en cada una de las unidades de producción y qué nos beneficiaría en términos de adicionar unidades de producción. Este ejercicio es exactamente igual al ejercicio que puse para la entrega, simplemente le cambiamos los insumos variables. Y aquí lo que piden también es la producción media y la producción final. Recuerden que la producción media es igual a la producción total. Vamos a ir otra vez acá. No está. En la producción media es la producción total sobre las cantidades de los insumos variables. Perdón, aquí no es K, sino los insumos variables. ¿Listo? Porque me dice cuántos insumos necesito para producir cada uno de los bienes. Y la producción marginal, pues es exactamente la variación de la producción total con respecto a la variación de los insumos variables.
¿Listo? Em, entonces, en el ejercicio que ustedes tienen en su cartilla, lo van a ver muy detalladamente. Em, Van a comenzar a ver productiva marginal, productividad media, pero en el ejercicio que yo les mandé, pues comenzamos desde la productiva media. Hay que sacar productiva media, productiva marginal, tienen que sacar costos totales, costos variables, el costo total medio, el costo, bueno, información allí, el costo fijo total, el costo variable total, el costo total, el costo medio fijo, el costo medio variable, el costo medio total y el costo marginal, que fue lo que acabamos de hacer. Cada una de las ecuaciones que acabamos de hacer. Entonces, quisiera dejarles como resumen, al igual que lo que hice con el primer ejercicio, de cada una de las ecuaciones que tienen que usar. Entonces, para este ejercicio tienen que tener en cuenta que la productividad media es igual a al producto total sobre los insumos variables, que la productividad marginal es el cambio en la productividad total sobre el cambio en los insumos variables, que en un segundo, que los costos fijos totales son la sumatoria de los insumos fijos por el precio de los insumos fijos, ¿cierto? Pero esto es totales, ¿listo? Cada una de las unidades, pues ya es cada uno de estos, ¿listo? Que los costos variables son la sumatoria de los insumos variables por los precios de los insumos variables, que los costos fijos medios son los costos fijos totales, ¿cierto? Sobre las cantidades producidas, o que es más o menos el costo medio por el costo fijo medio por las cantidades igual al costo fijo total, que el costo fijo, el costo variable medio es el costo variable total sobre las cantidades producidas, que es exactamente igual al costo variable medio por las cantidades igual al costo variable total, ¿cierto? Que el costo total medio es igual a, bueno, que el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total, que el costo total medio es exactamente el costo total, ¿cierto? El corto plazo sobre las cantidades, o decir que es el costo fijo total sobre las cantidades más el costo variable total sobre las cantidades producidas. Y finalmente, el costo marginal no es otra cosa que la variación de los costos totales sobre la variación de la producción. Eh, y estos son como el resumen de las ecuaciones que tienen que tener en cuenta para desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Espero que haya sido claro. Obviamente el escenario tiene muchas otras cosas que tienen que revisar, que sería bueno que las leyeran. Igual lo que les digo, yo les voy a responder todas las dudas que tengan el viernes, el lunes de la otra semana y el martes si es necesario. ¿Listo? Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que estén muy bien.